Rouman Dimitri. Era una persona inesperada. Cuando el ejecutivo lo miró con ojos desconcertados, Rouman Dimitri se sentó con naturalidad y miró a su oponente. Siéntate. ¿Qué haces aquí? El conde Raandan tuvo un accidente. He sido su agente, así que si tienes algo que decir, hazlo conmigo. La mirada del ejecutivo se dirigió al tesorero. Al comentarle sobre el accidente, el ejecutivo reveló que no sabía nada con una cara de desconcierto. Sea lo que sea. Se habilitó un lugar para las negociaciones. Ya que apareció un representante, el ejecutivo se sentó frente a Rouman Dimitri mientras mostraba una mirada insatisfecha. El ejecutivo dijo: Como agente, usted sabe cómo funcionan las cosas. La explicación de las circunstancias anteriores se omite, y la cantidad de dinero que el reino de Redford tiene que devolver al Banco Dorado es de unos 100.000 oros, incluyendo capital e intereses. El problema es que era así hasta hace 5 minutos. Si el conde Raandan se presentara a tiempo y pagara los 100.000 de oro, el banco habría cubierto los problemas anteriores y seguido una relación amistosa. Chir. Se inclinó en su silla. Con una actitud algo severa, miró a Rouman Dimitri. El tiempo es dinero para nosotros. Nuestro trabajo consiste en cobrar los intereses, según el momento en que el dinero que se extrae de nuestros bolsillos vuelve. Así que, ahora, a 5 minutos de las 9, ¿crees que es correcto que cobremos 100.000 de oro y cerremos este asunto? No lo creo. Fue exactamente a las 9 cuando decidimos pagar nuestra deuda de 100.000 oro, e incluso después de un segundo de eso, tenemos derecho a clasificar al reino de Redford como un deudor malo y pedirle cuentas. No des vueltas, solo dilo. De acuerdo. El ejecutivo soltó una carcajada. Desde el momento en que se sobrepasa la hora de la cita. No, para ser precisos, desde el momento en que se pidió el dinero prestado hasta el final de esta transacción, el banco no tuvo más remedio que ser el primero. Van a tener que pagar intereses por los pagos atrasados. El 10% del dinero adeudado. Si devuelves 110.000 de oro de inmediato, olvidaré los malos recuerdos con el reino de Redford. A partir de entonces, puedes volver a pedir dinero prestado. Excepto para los malos deudores, el Banco Dorado siempre está abierto a la negociación. 110.000 de oro. El tesorero gritó. 110.000 de oro. Era una cantidad enorme. Incluso solo conseguir 100.000 de oro era imposible debido a las circunstancias de Redford, pero no había forma de devolver la cantidad de 10.000 de oro añadida. Y el hecho de que el conde de Raandan hubiera sufrido un accidente seguía siendo incómodo. Además del reciente atentado contra la casa, se me ocurrió que el accidente ocurrido al trasladar una caja con 100.000 monedas de oro no era una coincidencia. Rouman Dimitri dijo. El conde de Raandan tuvo un accidente cuando venía hacia aquí. De alguna manera, los ciudadanos lo atacaron por el oro, y ahora no puede pagar 100.000 de oro. Permítame preguntarle de nuevo. La única manera de resolver el problema entre Redford y el Banco Dorado es devolver 110.000 de oro en lugar de 100.000. No tenemos ninguna obligación de evaluar las circunstancias del deudor. Solo es importante la fecha en la que se promete el reembolso. Aunque volviéramos a conseguir 100.000 de oro para vivir sin él, lo que queremos es 110.000 de oro a partir de ahora. Fue una respuesta firme. El Banco Dorado. Un banco de sangre de hierro. La gente cree que son simplemente prestamistas de dinero, pero no hay fuerza más militante en el continente. Si no devuelves el dinero, quedarás en la ruina. Hubo más gente que recorrió el camino de la perdición por el Banco Dorado que los caídos a manos de Krounas. Rouman Dimitri se detuvo un momento. Mirando a los ojos de la otra persona, escupió las palabras como si no fuera gran cosa. Te lo preguntaré por última vez. ¿Es dinero lo que quieres, o quieres la ruina de Redford? Si se sigue la historia del continente, se puede encontrar el nombre del Banco Dorado en una página de la historia. Eran los mismos. Muchas personas, tanto en el pasado como ahora, cayeron en el infierno por aquellos que solo hablaban de la relación de la deuda. El Banco Dorado es el diablo del dinero. Si vas a hacer negocios con ellos, paga la deuda de alguna manera, aunque debas vender tu alma. De lo contrario, el demonio del dinero te llevará a ti y a todo lo que te rodea a la ruina. Era el consejo de un sabio. En el transcurso del Banco Dorado,
que históricamente mostró numerosos ejemplos, la pregunta de Rouman Dimitri fue bastante agresiva. ¿Para qué? ¿Qué has dicho ahora? La expresión del ejecutivo se endureció fríamente. Las palabras de Rouman. Era un tema delicado. La gente no dudó en criticar las acciones del Banco Dorado, pero nadie hizo tales comentarios delante de sus ojos. Una afirmación que sé y no puedo decir. Rouman Dimitri miró directamente a los ojos del ejecutivo, a pesar de la mirada hostil que parecía devorarle en cualquier momento. En realidad, no estoy seguro de las intenciones del banco. Reclama el pago justo de la deuda, pero ningún prestamista del mundo lo lleva a la muerte de la guerra. Incluso si destruyes a tus oponentes y les robas todas tus propiedades, el coste de la guerra no promete ninguna ganancia financiera. Es realmente estúpido. Como fuerza generadora de intereses, no necesitas empeorar las cosas obligando a alguien a pagarte. El típico negocio de préstamos y el Banco Dorado son diferentes. Se trata de una cuestión de promesas. La razón por la que la gente está pagando la deuda del Banco Dorado de alguna manera es porque nos muestra cómo reaccionamos cuando rompemos nuestras promesas. Yo también quiero que el banco sea un simple negocio de préstamos. Sin embargo, hay algunas partes que no entiendo. La tensión se desbordó. No sacaron las espadas, pero los dos no retrocedieron lo más mínimo, como si fueran a comerse el uno al otro. Cuando el Banco Dorado prestó dinero al reino de Redford. El reino de Redford ya estaba en un estado de deuda muy complicado debido al rey. Aún así, prestaron el dinero. Tú, que valoras la confianza y la relación de deuda de la otra parte, prestaste decenas de miles de oro sin dudarlo, aunque sabías que sería difícil recuperarlo. El hecho de que el adversario tenga la condición de rey no puede ser convincente por sí solo. No se ha demostrado el precedente de que el Banco Dorado está escudriñando cruelmente la situación. Una página de la historia. Al subirla, el Banco Dorado era una fuerza misteriosa que aparecía como un espejismo sin ninguna señal. ¿Quién es el propietario? ¿De dónde proceden los fondos? Nadie lo sabía. Apareció de repente con un dinero que trascendía el ámbito nacional y, en un instante, renació como una fuerza que ejercía una tremenda influencia en el continente. Hasta el día de hoy, nadie lo cuestionó. Como el paso de los años ha demostrado su existencia, la gente ha aceptado al Banco Dorado tal y como es. Sin embargo, Rouman Dimitri era diferente. Incluso a través de Aomon, no pudo averiguar los orígenes del Banco Dorado, pero confirmó el hecho de que a veces hacía cosas que no se entendían, como el caso del reino de Redford. Entonces se pudo llegar a una inferencia. A la conclusión de que las acciones del Banco Dorado son similares a las del Imperio Crounas, que espera la destrucción de otros países. Comentarios agresivos. El ejecutivo distorsionó su expresión. Con la cara a punto de estallar de inmediato, vomitó ira. Quiere decir que hemos prestado dinero con la esperanza de arruinar a Redford. Esta es una declaración que no se puede tolerar. Las negociaciones están rotas. El reino de Redford considera que no está dispuesto a pagar sus deudas, y las observaciones de la familia Dimitri se plantearán formalmente en la comunidad internacional más adelante. Saltó. Se levantó de su asiento. Cuando estaba por irse. Escucha hasta el final. Dejó de caminar. Rouman Dimitri dijo con una sonrisa. La deuda de Redford. Voy a pagarla. Las cosas se arreglaron. El ejecutivo estaba furioso, pero no pudo negarse a la promesa de Rouman Dimitri de devolverle 110.000 oro. Finalmente. El objetivo del negocio del préstamo es el dinero. Si no aceptaban el dinero de Rouman Dimitri, la cuestión de si esperaban la ruina utilizando la deuda como excusa estaba destinada a quedar atrapada en sus tobillos. Por esa razón, la situación se resolvió. El ejecutivo llenó la caja de monedas de oro con 110.000 de oro en un documento en el que se declaraba que el reino de Redford había pagado totalmente sus deudas, y se marchó con cara de enfado. Antes de abandonar la sala, dijo de espaldas a Rouman Dimitri. La familia Dimitri ha cometido un gran error hoy. Espero volver a verlos en el futuro. Tras la advertencia del ejecutivo, Rouman Dimitri bebió el té en silencio. En una serie de situaciones, el tesorero, conteniendo la respiración, habló con voz cautelosa. Muchas gracias. Gracias a usted,
el reino de Redfard ha superado una gran crisis. 110.000 de oro. Eso es mucho dinero. La familia Dimitri prestó la gran cantidad de 100.000 de oro, y mostró el poder financiero para devolver otros 110.000 de oro después. Los rumores de que el principado de Dimitri tenía una enorme riqueza eran ciertos. Hasta el punto de que existe el dicho de que todo el acero del continente Salamandra procede de Dimitri, que tiene una industria apretada, ofreció casualmente una cantidad que incluso muchos reinos se verían agobiados. Además, debido a la reciente cooperación tecnológica con los enanos, Dimitri estaba acumulando más riqueza que nunca. No me lo agradezcas. Dimitri tampoco ayudó sin ninguna razón. Rouman Dimitri respondió con frialdad. No se levantó. Como si estuviera esperando a alguien. Incluso después de beber todo el té, se mantuvo en su asiento y causó una tensión sofocante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Finalmente, oí a alguien corriendo fuera de la puerta. El conde Rondón. Cuando se despertó, ya había pasado la hora señalada. Conde. Fue un gran problema. Se dice que el grupo que nos atacó dio todas las monedas de oro al pueblo. Esto. Fue una noticia decepcionante. Las 100.000 monedas de oro ganadas con tanto esfuerzo se evaporaron, y no había forma de recuperar el dinero que se había sembrado en los ciudadanos. Por supuesto, si se utiliza la fuerza, se devolverá una parte, pero el derramamiento de sangre será inevitable en el proceso de encontrar las monedas de oro en poder de los ciudadanos hambrientos. Al final, fue su propia culpa. A pesar de que Rouman Dimitri había prometido mantenerlo a salvo, procedió a evitar situaciones extremas y se produjo un accidente. Oh, sí. Fue una estupidez. Fue lo suficientemente sabio para llegar a la posición de hombre rico, pero no fue sabio en asuntos relacionados con el país. No. Si hubiera sido sabio, habría abandonado el patriotismo desde el principio. Tras recoger las bajas y organizar la situación, el conde Rondón se dirigió directamente al lugar de reunión. No tengo la capacidad de pagar la deuda, pero tenía que hacer tiempo para explicar la situación y asegurar de alguna manera el dinero. Por cierto. Rouman Dimitri estaba en el lugar de la reunión. Y cuando el tesorero dijo que había saldado la deuda, el conde de Rondón se arrodilló inmediatamente en el lugar. Damp. Redfard tiene una gran deuda con Rouman Dimitri. Los ciudadanos me robaron 100.000 de oro, y sin la ayuda de Rouman Dimitri, Redfard nos habríamos hundido debido a la deuda del Banco Dorado. Di cualquier cosa. Redfard hará cualquier cosa para pagar la deuda de Rouman Dimitri, y pagará la gracia de Dimitri por el resto de su vida. Muchas gracias. Inclinó la cabeza. No importaba que la sangre fluyera de la cabeza. Con voz llorosa, expresó su gratitud al cielo que Redfard no había terminado todavía. Sin embargo, la expresión de Rouman Dimitri era fría. Incluso el financiero, que observaba la situación desde un lado, sabía que no era un momento conmovedor para expresar su gratitud. Conde Rondón. Parece que está cometiendo un gran error en este momento. Al escuchar la fría voz, el conde Rondón levantó la cabeza, y solo entonces fue capaz de enfrentarse a la realidad. El conde me pidió prestado 100.000 oro y dijo que asumiría la responsabilidad. Hablando de la seguridad de la unión de los reinos, Dimitri aceptó la oferta del conde, sabiendo que no podía esperar ningún beneficio económico. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Perdí 100.000 de oro y perdí la capacidad de reembolso, y utilicé otros 110.000 de oro para resolver el problema de Redfard. Cuando el carro cargado de monedas de oro se fue. Cuando fue atacado por los ciudadanos. Rouman Dimitri fue informado de todo. Ciertamente, había una oportunidad de ayudar si se decidía, pero Rouman Dimitri llegó a una conclusión más importante. ¿Para qué? La incompetencia de Redfard hizo lo peor. Conde, ahora no es el momento de dar las gracias. A partir de ahora. Era el turno de Dimitri para resolver la situación. La razón para pagar la deuda. No era solo un favor. Rouman Dimitri tenía claro lo que quería conseguir con una serie de situaciones. Cuando la gente atacó la mansión, cuando un carro cargado con 100.000 oro se salió del camino. Advertí claramente al conde. Un poco de tolerancia quitará el miedo de los corazones de los ciudadanos,
y lo que pueda ocurrir a partir de entonces. Pero el conde confiaba en la gente. No creía que la gente acorralada fuera a atacar la carreta en medio de la capital. Fue un error. Se dice que los agitadores dirigieron la situación, pero el descontento de los ciudadanos en primer lugar creó la situación actual. El conde Rondón era una buena persona. Aunque dijo que no era un patriota desde el principio, las raíces de heredar la misma sangre de su padre no han cambiado. Así que tenía que cometer un error. Como el mundo en el que vivo es hermoso, no pensaba que la gente fuera más allá de su sentido común. La elección del conde fue arrogante. Como mínimo, si vas a pedir prestado el dinero de otra persona para resolver un problema importante, no deberías confiar en nadie más que en ti mismo. Como resultado, el conde rompió su promesa a la familia Dimitri. Ni siquiera con 100.000 oros se pudo resolver el problema, y el reino de Eredfard se habría visto envuelto en una vorágine de guerra si no se hubiera pagado la deuda del Banco Dorado. ¿Qué vas a hacer entonces? Te arrepientes de lo que ya ha sucedido, y vas a venir a mí una vez más a pedir dinero prestado haciendo promesas. Todos sabemos que la reliquia y las tierras de Raandan que el conde ha empeñado como garantía tienen poca importancia. Si tuviéramos que clasificar la deuda, el Banco Dorado arrancaría los pilares de Raandan antes de que Dimitri pudiera ejercer sus derechos. La existencia de la garantía. Desde el principio supe que no tenía sentido. Cuando el Banco Dorado comienza a dirigir la guerra, la propiedad de Raandan no puede ser reclamada en pedazos de papel. La guerra es así. Se hizo una guerra para quitarle todo al perdedor, pero ¿qué diablos iba a significar un documento firmado por el conde Raandan, el dueño de la tierra? Sabiendo esto, Rouman Dimitri aceptó la oferta. A pesar de la posibilidad de que nunca se le devolvieran los 100.000 de oro, valía la pena aceptarla. Mientras atacaban al carruaje, se mantuvo al margen. Si el conde de Raandan muriera. Su nombre está ahí. Al igual que Yeon, un estudiante de magia, murió, solo está pagando el precio de lo que elige. En ese momento, habría renunciado a la carta de Raandan y habría traído a una persona adecuada para liderar a Eredfard. Perdón. Plic plic. La sangre goteaba de la cabeza del conde Raandan. Estaba mareado por no haber curado bien la herida, pero no podía apartar los ojos de Rouman Dimitri. Soy muy consciente de que ninguna palabra es una excusa. Eredfard y Dimitri. En esta relación irracional, al contrario de lo que se dijo, no tuve ninguna responsabilidad. Perdí dinero, y mi elección fue claramente equivocada. Así que por favor dime la respuesta. El hecho de que Rouman Dimitri pagara la deuda sin abandonar a Eredfard, creo que es lo que espero. Sus ojos estaban manchados de rojo. Manchados de vergüenza. Los ojos buenos se enfrentaron a la realidad, y se dio cuenta de que no podía resolver el problema a su manera. Raandan sobrevivió. Si era así, era el momento de poner en práctica el plan original. Rouman Dimitri dijo. La promesa de Dimitri y Eredfard es válida. No hay límite de tiempo para el dinero de 210.000 oro, pero pagarás el doble en el futuro. Y lo que tiene que hacer el conde Rondón está claro. Voy a decirle a la gente la verdad a partir de ahora. Voy a decir a todo el mundo lo que el conde Raandan ha hecho, y que era un patriota, y no un buitre como dicen. Así que. Desde el momento en que nos conocimos. Rouman Dimitri dibujó una imagen en su cabeza. Al ver el aspecto del conde Raandan, que sufría hasta el punto de ser tonto, decidió que esa tontería sería útil en el futuro. El imperio de Krounas. Los que se comprometían con la realidad eran absolutamente irresistibles. Conde Raandan, rebélate y usurpa el trono. En el bar de Eredfard. Había un ambiente festivo. La gente que tenía mucho trabajo comía y bebía y disfrutaba de la alegría desbordante. Bebe. Por Eredfard. Van. Chocaron sus jarras. Jacqueline abrió la garganta y engulló la cerveza con cara de borracho. Fue divertido. Al repartir las monedas de oro, la gente tomó la mano de Jacqueline y derramó lágrimas, diciendo que era el héroe que había salvado a Eredfard. Hace unos días, solo era un sirviente. En ese momento, un hombre llamado Jacqueline, que había estado pensando en cómo ganarse la vida de inmediato, se convirtió en el héroe que Eredfard admiraba de inmediato. Una mano sosteniendo una jarra de cerveza. Manchada de sangre.
Aunque vio sangre en el proceso de atacar al conde Rondón y sus hombres, no se arrepintió de sus acciones. Solo estaba haciendo algo por Redford. Fue justo. El conde de Rondón, que cayó sangrando por la cabeza, solo pagó el precio de haber cometido semejante error. Lo que la gente dice de Maeko Ono. La basura, que codiciaba la riqueza mientras destruía maliciosamente a los rivales, seguramente se habría llevado la riqueza del país y lo habría favorecido si lo hubieran dejado solo. Bebía la cerveza. La gente se reunió a su alrededor, y todos lo elogiaron como un héroe. Pero ¿a dónde fue el dueño de la taberna? ¿Qué importa? Ha dicho que podemos beber toda la cerveza del bar, así que disfrutemos al máximo de este momento. Las cosas se están arreglando. El dueño del bar ha desaparecido. Pero con Jacqueline, el más importante, la gente no se preocupó. El ataque a los nobles. Fue un gran delito. Existía la posibilidad de ser arrestado por los guardias mientras estaba en la capital, pero Jacqueline y el pueblo no se preocupaban por el asunto. Jacqueline es un héroe de Redford. ¿Qué pasaría si se toca a Jacqueline mientras los que recibieron el oro gritan su nombre como si fueran a arriesgar su vida por Jacqueline? Habría un motín. Desde el momento en que atacaron al conde Raandan, la gente no pudo soportar más. Jacqueline. No hay que preocuparse por los guardias. Tú también lo viste cuando atacamos al conde Rondón, hasta los espadachines de Aura cayeron sin problemas. En realidad, esos tipos están bien. Si nos adelantamos, ni siquiera el envío de tropas de la familia real de Redford tiene forma de capturarlos. Rouman Dimitri tenía razón. Un precedente. Rompió el muro. En cuanto desapareció el miedo al adversario al que habían estado mirando, pudieron hacer cualquier cosa. La gente reía y charlaba. No pensaba en el futuro. Hasta ahora. Quería disfrutar de una felicidad que nunca se había permitido. Fue entonces cuando. Vamp. Busquen a Jacqueline y tráiganlo. Un grupo de soldados entró con la puerta abierta. Ese momento de felicidad fue destruido. El bar se volvió un caos. La gente tiraba jarras de cerveza y agarraba sus armas, bloqueando el camino de los soldados. Jacqueline no puede ser tocado. Malditos bastardos. ¿Qué nos han hecho hasta ahora? Han tocado al héroe de Redford. La ira estalló. Los que ya se habían emborrachado, antes de que los soldados atacaran, primero blandieron sus armas como un deogdal. Muere. Seguro. Era una espada de acero. Dado que era un arma obtenida al derrotar a los soldados del conde Rondón, la apariencia de empuñar un arma con la que no se había enfrentado normalmente era la misma. Aún así, el rostro del hombre rebosaba confianza. Habiendo saboreado una sola victoria, no veía a los soldados como una amenaza. Ese momento. Flash. La sangre salpicó. Cuando la espada del hombre fue cortada en ángulo, la cabeza del hombre flotó en el aire. ¡Ey! Su cabeza salió volando. La gente gritó. De un solo golpe. Ni siquiera pude mirarlo bien, pero en un instante, la cabeza del hombre cayó al suelo. Eso es todo. La gente sabía que la situación no era grave. Los soldados que vinieron a la casa del lúpulo llevaban los diseños de Dimitri en el pecho, no los de Redford. A partir de ahora, los que bloqueen el paso serán ejecutados. Era Chris. Los ciudadanos de Redford no conocían los decretos de Dimitri. No importaba quién fuera el oponente, no ponía los asuntos en sus manos, y Chris, conocido como la mano derecha de Rouman Dimitri, era un desastre. Al principio, hubo gente que se apresuró a entender la situación. Sin embargo, cuando incluso ellos se encargaron de todo en un abrir y cerrar de ojos, la gente ya no pudo apresurarse. Aterrorizados. Las personas que habían prometido proteger a Jacqueline vacilaron, como si no quisieran estar en la misma habitación que Chris. El camino estaba abierto. Chris se acercó y miró a un hombre. Eres Jacqueline. El límite entre la vida y la muerte. Jacqueline tragó saliva seca. Sabía que podía morir, pero ante el recuerdo de ser considerado un héroe, abrió el pecho con orgullo. Y entonces. Apareció decidida ante la muerte. Sí, soy Jaque. Ups. Perfecto. Chris agarró el pelo de Jacqueline.
Mientras era arrastrado, Jacqueline luchaba y gritaba de dolor. Al final. Era solo el público en general. Mientras el dolor se apoderaba de su cabeza, no se veía por ningún lado la figura triunfante que acababa de ver. ¡Pac! Lo tiraron al suelo. Jacqueline temblaba de miedo. Cuando levantó la vista con ojos oscilantes, se encontró con Rouman Dimitri, que lo miraba con desprecio. Jacqueline. Fue arrastrado hasta la plaza. La gente lo vio retorcerse de dolor. Jacqueline está siendo arrastrado. No se supone que deberíamos ayudar. Estos bastardos. ¿Cómo se atreven a tocar al héroe de Redford? La gente estaba indignada. Al principio, las personas que no entendían su idioma, siguieron los pasos de Rouman Dimitri y se dirigieron a la plaza juntos. Sus rostros mostraban signos de ira. Querían salvar a Jacqueline atacando a Rouman Dimitri de inmediato, pero al ver a los soldados de Dimitri no se atrevió a correr. Sin embargo, algunos de ellos eran audaces. Corrieron por toda la ciudad, alzando la voz para que la gente los escuchara. El héroe de Redford, Jacqueline, está siendo llevado por Rouman Dimitri. Él es el que nos salvó incluso de la familia real de Redford. Todos, tomen sus armas. ¿Qué pasa cuando tocamos al héroe de Redford, que no abandonamos a nuestro héroe? Vamos a mostrárselo a esa multitud atroz. Todos deben ir a la plaza. Jacqueline Sama está allí. Gritaron contra el mal. Sus gritos, ignorando la muerte, colorearon a la multitud aterrorizada. La gente levantó sus armas. Si no se tiene un arma apropiada, cualquier cosa puede ser usada como tal. Se sostenían en sus manos, mostrando el veneno. No sabía que si Jacqueline moría, tendría que volver a escupir el oro. Era absolutamente inaceptable, por lo que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger su propia seguridad y la del héroe. Jacqueline era solo un sirviente. Pero en el momento en que la gente lo aceptó como un héroe, se convirtió en una figura icónica. Jacqueline. 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 La gente alzó la voz. Formando un grupo en varios lugares a lo largo del camino, todos navegaron por la plaza. Al final. Allí estaba Rouman Dimitri. Con Jacqueline en el piso, esperó a que todos llegaran. La gente acudía a la plaza. Al ver que la multitud se agolpaba sin dar un paso más, Rouman Dimitri recordó lo que le había dicho al conde Raandan. Ten en cuenta que la compasión también es un prejuicio. En el momento en que creas que puedes ayudar a alguien, solo utilizará tu compasión para hundirte. El criterio para juzgar a las personas no debe basarse en las circunstancias de la persona, sino en los hechos claros que el conde ha visto y oído. Solo porque el conde es una buena persona, es peligroso creer que incluso aquellos que han sido ayudados por el conde son buenos. Quizás. Tal vez eso es lo que quería decirle a Joyeon. Miró al frente. Una multitud llena de ira. Finalmente. El escenario perfecto ha sido preparado para revelar la verdad. La multitud gana fuerza por el número de cabezas. Al principio, las personas que temblaban ante la aparición de Jacqueline, formaron un grupo y mostraron un impulso feroz como si fueran a atacar a Rouman Dimitri en cualquier momento. La gente se abalanzó sobre la plaza sin cesar. Se detuvieron a unos pasos de Rouman Dimitri y sus hombres, como si formaran una frontera. La tensión era muy grande. Un hombre de la multitud se adelantó y alzó la voz en nombre de los ciudadanos. Jacqueline es un héroe de Redford. ¿Qué demonios ha hecho para que lo maltraten así? Todos los presentes deberían saberlo. Jacqueline asaltó el carruaje del conde de Rondón y robó las monedas de oro. El tono de Rouman Dimitri era aburrido. Incluso frente a una multitud enfurecida, no tembló, y los ciudadanos se sonrojaron como si no fueran a ser empujados. El conde Raandan es un campesino que vendió su país. Todos lo hemos visto y oído, y todos sabemos lo que el conde Rondón pretende hacer con los Dimitri. Las monedas de oro cargadas en la carreta eran propiedad de Redford. Debe haber sido la intención de robarlo y tratar de exiliar como Dimitri. Jacqueline solo estaba usando su dinero para lo correcto, y eso no es un asunto para que tú, un extranjero, hables de castigo. Eso mismo. Liberen a Jacqueline ahora mismo. La gente estaba emocionada.
El miedo disminuyó, y sus ojos brillaron con intención asesina. Un botín. Vieron sangre. Tras confirmar que las tropas de los nobles no eran invencibles, creyeron que unos pocos miles de personas podrían someter a Rouman Dimitri y sus tropas. Eso era el sentido común permitido en su mundo. No sabían que era posible que un solo humano masacrara a miles de humanos. Eran ignorantes. Era una estupidez. Abran los ojos y abran los oídos. No vieron la verdad, no escucharon la verdad. Rouman Dimitri dijo. ¿Dónde está la base de tu afirmación? ¿Cuál base? Nuestra experiencia es la base. El conde Raandan es la basura que todo el mundo conoce, y trató de robar la carreta cargada con 100.000 oro de tu visita. No 10.000 oro, sino la friolera de 100.000 oro. ¿Para qué demonios se utilizó esa enorme cantidad de dinero si no era para el asilo? Significa eso que es una conclusión basada en conjeturas. No oscurezcas el punto. No es una conjetura, es un hecho basado en la experiencia. Traidor. 100.000 de oro. Rouman Dimitri. Con 3 palabras consecutivas, la gente ha llegado a la conclusión de que el conde de Rondón está a punto de cometer una tiranía. Rouman Dimitri se rió. Su insistencia en no desdibujar el punto significaba que no podían refutar sus palabras. Han muerto personas inocentes por su culpa. Aunque los soldados y caballeros que siguieron al conde Raandan eran inocentes, ustedes cometieron un asesinato, creyendo que sus afirmaciones sin fundamento eran correctas. Es diferente al robo en general. En el caso de la muerte de una persona, ahora están repitiendo lo mismo una y otra vez como loros. No hay pruebas, pero lo que dicen es correcto. No hay pruebas, pero el conde de Raandan es un campesino. Sacó algo de su bolsillo. Desató la tela que ataba los papeles y se la lanzó a Jacqueline. Tac. Lee. Un comportamiento inesperado. Jacqueline, así como los ciudadanos, mostraron una mirada de desconcierto. ¿Cuál es la identidad del documento sustitutivo? Cuando Jacqueline reaccionó con dudas, Rouman Dimitri le instó a actuar mirándole. SHHH. Recogió los papeles. Y luego. En el momento en que leyó detenidamente el contenido de su interior, el rostro de Jacqueline se tiñó de sorpresa y horror. Oye, ¿qué es esto? Jacqueline se avergonzó. Abrió los ojos y miró alternativamente los papeles y a Rouman Dimitri. Las esquinas de mis ojos temblaban. El contenido del documento. No podía aceptarlo fácilmente. Sin embargo, el sello del interior demostraba que el contenido del documento era verdadero. Lee. Una voz instando una vez más. Jacqueline tragó saliva. El rostro pálido no podía soportar la realidad que tenía delante. El Banco Dorado demuestra mediante documentos que Rouman Dimitri, de la familia Dimitri, devolvió 110.000 de oro prestados al reino de Redfard. Tac. Dejó caer los documentos. Mirando a Rouman Dimitri con una mirada de incredulidad, Rouman Dimitri dijo con una expresión severa en su rostro. Has dicho claramente que 100.000 de oro es dinero para el asilo. Pero la verdad es que, como se muestra en este documento, era dinero para pagar la deuda del reino de Redfard. Hace unos días desde ahora. El conde Raandan recibió un ultimátum del Banco Dorado y me pidió prestados 100.000 de oro. Si el carruaje hubiera llegado sano y salvo al punto de encuentro, no habríamos tenido que pagar 10.000 de oro más de intereses. Esa es la verdad que has ignorado. No mientas. Jacqueline gritó. Esto realmente. No tenía sentido. No hay ninguna razón para que Rouman Dimitri te preste 100.000 de oro, pero la pregunta es, ¿por qué el conde Raandan paga la deuda del país? El conde de Raandan es un antipatriota. Es una basura que solo se ocupa de sus propios dientes, y los rumores que han circulado por el mundo han demostrado qué clase de persona es el conde Raandan. Si es así. Las pruebas fabricadas eran claras. Por otras razones, el contenido del documento no podía explicarse. Jacqueline se puso una correa alrededor del cuello. ¿No crees que no conozco tus sucios pensamientos? Está claro que este documento ha sido manipulado. El conde Raandan es una basura que ignora las dificultades del país. Cuando todo el mundo tenía hambre y se quejaba de ella, la lucha por el derecho entre los pocos altos cargos de Redfard destruyó incluso los puestos de trabajo de la gente.
Incluso después de ganar tanto dinero, el conde Randan no hizo nada. Así como no dio nada y lo invitó a una gran fiesta, disfrutaron de un lujo que ni siquiera podíamos soñar. En la fiesta del otro día, la paciencia explotó. El lujo del que disfrutaba el conde Randan ya no era aceptable. De acuerdo. Rouman Dimitri preguntó. Basta con verificar la autenticidad del documento con el Banco Dorado. Más bien, hay algo que quiero preguntar. Como si la afirmación de que estaban tratando de robar dinero para el asilo era solo una ilusión. ¿Dónde están las pruebas de que el conde Randan es el tirano del que habla? Al oír esas palabras, los ojos de Jacqueline se agitaron. El conde Randan. ¿De dónde viene su reputación? No era que quisiera a propósito parecer una basura. En una situación en la que se formaron rumores maliciosos en el mundo, no tuvo que negarlo para ocultar la verdad. Ese comienzo era la habilidad del barón Dredd, que era un competidor de primera. El barón Dredd tuvo una disputa con el conde Randan sobre el comercio en la capital, pero tras su derrota en una batalla económica, ideó un plan. Fue una reputación que utilizó el patriotismo. El padre del conde Randan era un reconocido patriota, pero su hijo, que heredó la familia, no era tan patriota externamente como su padre. Por eso, se extendió el rumor de que el conde Randan era una basura que solo se cuidaba los dientes. Al mismo tiempo, demostró que devolvía a la sociedad parte del dinero que ganaba. Era una obra plausible. El barón Dredd salía de madrugada a dar comida a la gente y, mostrando una sonrisa falsa, se ganaba el corazón de la gente. Como resultado, circularon rumores de que era para que Redford utilizara la parte superior del barón Dredd. Si solo fuera eso. El conde Randan no habría derrocado al barón Dredd, pero el barón Dredd hizo algo inimaginable entre bastidores. El tráfico de personas y de drogas. Trabajaba ilegalmente y vendía al imperio a la gente de Redford que había venido a buscar trabajo en relación con el imperio de Krounas. De hecho, la reputación del barón Dredd no habría durado mucho. Si hubiera pasado el tiempo, seguramente se habría filtrado la verdad, pero antes el conde de Randan lo había derrocado y se había comido la cima. Esa mirada. Parecía un villano. La gente común pensaba que el barón Dredd era un buen hombre. Aunque la verdad sea diferente, el conde Randan, que derrocó a los buenos, fue naturalmente condenado por la gente. Los rumores sobre Maekuno comenzaron desde ese momento. En realidad no vendió el país ni hizo nada que perjudicara al país, pero la gente criticó al conde Randan mirando los hechos externos. 1 año, 2 años. A medida que pasaban los años, la conciencia echaba raíces. Incluso como comerciante, haciendo lo correcto, la gente señalaba que los magnates locos por el dinero estaban haciendo cosas. Rouman Dimitri dijo. ¿Acaso el conde Rondón ha cometido alguna vez algo que pueda llamarse una acción malvada? Discutir con el barón Dredd no es algo malo. Igual que competir con otros en el trabajo. Como suele ocurrir, en el proceso el conde de Randan saldó todas las deudas que dejó el barón Dredd aunque no estaba obligado a pagarlas. ¿Por qué crees que fue así? ¿Le importan los ojos de la gente? No. La reputación no era un problema, ya que la gente lo señaló, pero considerando las circunstancias de las personas que suministraron al barón Dredd, decidí hacerlo yo mismo. La verdad siempre estuvo frente a ellos. La gente llevaba una venda en los ojos. Algunos pueden decir que el que engañó, o el que no explicó activamente, tuvo la culpa. Sin embargo, ¿es ese realmente el argumento correcto? Antes de emitir un juicio apresurado, es evidente que hay motivos para determinar la verdad. Un poco de conocimiento del barón Dredd habría revelado que era un villano, y el conde Randan tomó el procedimiento correcto para ser transparente en el proceso de fusión de la cima del Dredd. ¿Cómo diablos significa eso que es malvado? Simplemente por haber hecho algo fuera de lo común, la gente califica todo acto como malvado. La reputación del conde Rondón se construyó. Un comienzo, mordiéndose la cola. Si alguien puede aportar pruebas claras de que el conde Randan no es patriota, liberaré a Jacqueline. ¿Por qué diablos llaman basura al conde Randan? Es porque tiene lujos. Es porque hizo una fiesta para sus amistades. Son solo actos legítimos de uso de la propiedad de uno. Incluso si el conde Randan es una persona que solo se ocupa de sí mismo.
No hay razón para que se le critique por no sacrificarse. Un prejuicio. Limita el pensamiento de la gente. Jo Yeon, un estudiante de la escuela de magia, y el conde Randan. Así como decidieron que necesitaban ayuda solo porque eran pobres, y pensaron que eran personas que apreciarían la ayuda, la gente de Redford dijo que el conde Randan debía hacer cosas ilegales y malvadas de manera diferente a la persona promedio porque era rico. Ambos. Eran solo ilusiones. El mundo en el que vives es diferente del mundo en el que viven los demás. En la misma situación, aunque uno elija acciones buenas, el mundo es que otros pueden elegir acciones malas. Lo preguntaré de nuevo. ¿Es el conde Randan realmente un tirano? Tras esas palabras, la gente cayó en la confusión. Las palabras de Rouman Dimitri. Así es. ¿Era el conde Randan realmente un monstruo? Ahora que lo pienso, no había ninguna razón. Fue tachado de villano solo porque destruyó al barón Dredd, que había sido amable con la gente, y desde entonces, hiciera lo que hiciera, no quedaba bien. De hecho, la razón por la que Jacqueline comenzó el motín también fue estúpida. El conde Randan solo utilizaba el dinero que había ganado él mismo. Los ciudadanos de Redford parecían desconcertados. Atacaron un carruaje. Mataron a soldados inocentes. Incluso ante la sangre y la muerte, había una justificación de defensa propia de que era lo correcto, pero si desaparece la premisa de que el conde de Randan era un villano, esa justificación se pierde. Al final, se convirtieron en asesinos. Un ser que cometió un asesinato mientras seguía ciegamente la verdad que no existía para cuidar sus propios dientes. La verdad frente a ellos. Era vergonzosa. Rouman Dimitri fue el benefactor que saldó la deuda de Redford. El conde Randan intentaba hacer algo por su país, no exiliarse, pero fue masacrado por los ciudadanos. La confianza se ha roto. La hostilidad se ha desvanecido. Sin embargo, nadie aceptó la realidad. En el momento en que bajaron el arma que sostenían, no tuvieron la confianza de asumir la responsabilidad de lo que habían hecho por error. Fue entonces cuando. Hay un lugar en Redford llamado Guardería Annabel. Probablemente, no todos conocen el nombre. La directora del orfanato Annabel, que cuida de los niños sin hogar y ayuda a los necesitados, la llamaron la heroína de Redford, al igual que Jacqueline. Pero, ¿por qué no pensaron en el origen de la fortuna de Annabel? Annabel es una plebeya común y corriente. No era extraño que ella tuviera la riqueza para ayudar a la gente a lo largo de los años. Investigando las acciones de los malvados. Las acciones de los antepasados no plantearon ninguna pregunta. La gente trataba el orfanato de Annabel como un santuario solo para hacer el bien. En ese momento, la gente estaba desconcertada. ¿Por qué mencionas ahora a la guardería Annabel? Mientras los pensamientos ominosos se arrastraban y llegaban a una conclusión, Rouman Dimitri habló. El patrón de la guardería Annabel. Es el conde de Randan al que tratan como basura. La verdad oculta. Era una historia de un mundo tan diferente de lo que la gente había visto y oído. Solo eran observaciones. Eso era un asunto completamente diferente de los debates hasta ahora. En contra de los rumores populares, el conde Randan era un patriota, y puede que Rouman Dimitri haya saldado realmente la deuda del reino de Redford. Incluso eso solo es chocante. Los comentarios sobre el orfanato Annabel cruzaron la línea cuando se le cortó la respiración al admitir que había matado a soldados inocentes. Annabel. ¿Qué clase de personaje es ella? Al principio, se dedicaba a dar comida a niños sin hogar, pero en algún momento el número de niños que cuidaba aumentó y la gente le preguntó si dirigía un orfanato. Así, el nacimiento de la guardería Annabel surgió de forma natural. Annabel no dudó en ser la sombra no solo de los niños, sino también de los hambrientos cuando necesitaban descansar. La santa de Redford. La gente alababa a Annabel. Incluso el rey de un país no se ocupa de la seguridad del país, y sus buenas acciones fueron la única esperanza que ilumina la oscuridad. Así que. No podían creerlo. La gente murmuraba con expresiones perdidas. El conde Rondón es el patrón del orfanato Annabel. Tonterías. Es imposible que la persona llamada Maekuno patrocinara el orfanato Annabel. En realidad. La estructura del orfanato Annabel no tenía sentido en la realidad. Al principio,
se limitaba a dar comida, pero a medida que pasaba el tiempo, las buenas acciones proporcionadas por el orfanato superaban el nivel que la gente corriente podía permitirse. La gente también era escéptica. Aunque sabía que el sentido común no tenía sentido, no se esforzó en averiguar la verdad. Sea cual sea la razón. No cambia el hecho de que Annabel es para la gente. No importa lo caótico que sea el mundo, quería creer ciegamente que una persona así existía incluso en Redford. Por cierto. Si el Maekuno es el Peitran de Annabel. Las verdades que vinieron después fueron insoportables. Mientras tanto, la gente ha estado hablando de lo grande que es Annabel, y han añadido chismes de que un patriota como el conde Raandan está arruinando el país. Así que los disturbios se produjeron de forma natural. Fue Jacqueline quien habló primero, pero todos se pusieron de acuerdo para levantar los brazos porque el oponente era el conde de Raandan. Todos cerraron la boca. Esa vez perdí la cabeza con una cara de desconcierto. Entre la multitud. Una pelirroja se adelantó. Caminando con una túnica. La gente murmuraba. El rostro revelado en la túnica era Annabel, a quien llamaban la Santa de Redford. Annabel. ¿Son realmente ciertas esas palabras de Rouman Dimitri? Por favor, di que no. Por favor, demuestra aquí que el conde Raandan, a quien acusamos de antipatriota, nunca patrocinó un orfanato. Era un ciudadano. Ante las palabras de la ferviente petición, Annabel sacudió la cabeza con una expresión triste. Todo lo que dijo Rouman Dimitri es cierto. Así que bajen sus armas. Los ciudadanos dudaron. En el testimonio de las partes. Las armas que protegerían su línea de vida no estaban dispuestas a bajar. No soy tan grande como creen. No podía alejarme de los niños hambrientos, así que solo compartía parte de la comida que comía, pero un día el conde Raandan vino a verme. Dijo que había observado mis buenas acciones mientras tanto, y que si montaba un orfanato y cuidaba de la gente, pagaría los gastos mensuales de funcionamiento. Esa es la verdad sobre el orfanato Annabel. Debe haber sido una buena persona. Un buen carácter debe ser apoyado por las buenas acciones, pero la realidad no es un asunto que se pueda discutir simplemente con el carácter. Encargarse de un orfanato es un verdadero problema. Si no tuviera dinero para comprar comida para dar a la gente. Y si no pudiera resolver los problemas de subsistencia de la gente que me ayuda. No hubiera podido dedicarme a la labor de guardería como muchos de ustedes recuerdan. Yo también, como todos ustedes, era una persona que no podía vivir en la realidad si no trabajaba. De hecho, quería decir la verdad sobre las acusaciones contra el conde Raandan. Enviaba dinero al orfanato todos los meses en nombre de la ayuda a la gente, y no dejó de apoyar ni siquiera cuando fue criticado por ser un antipatriota. Mientras decía eso, Annabel rompió en llanto. Mirando a la gente desconcertada, recordé mis recuerdos con el conde Raandan. El título de Santa de Redford es demasiado para mí. Si no fuera por el conde Raandan, no estaría donde estoy hoy, pero cuando me preguntaban por qué no revelaba la verdad, él siempre decía que es más importante hacer un alguien que un quién. Si hubiera sabido que el conde Raandan podría ser atacado, habría dicho la verdad, aunque el conde no lo quisiera. ¿Por qué no debería ser tratado así? La gente no sabe la verdad. Esto no es realmente. No quería culpar a la gente. Ellos no sabían la verdad. Sin embargo, Annabel no pudo reprimir su voz mezclada con el reproche. Ella era solo una persona ordinaria. La gente la inflaba como una gran persona, pero si no fuera por el conde de Raandan, ella no estaría donde está hoy. La revuelta terminó. Los niños corrieron al orfanato con caras brillantes. Cada uno de los niños mostraba una brillante moneda de oro en su mano y sonreía alegremente mientras le pedía a Annabel, que había cuidado de ellos, que la aceptara. ¡Qué corazón tan cálido! Si no hubiera sabido que las monedas de oro procedían de la sangre del conde de Raandan, Annabel podría haber puesto una auténtica sonrisa en el corazón de los niños. Y escuchó la verdad. El mundo se ha derrumbado. Al enterarse de que el pueblo lo atacó, fue a ver al conde Raandan. Rouman Dimitri, a quien conoció allí, le dijo lo que debía hacer a partir de ahora por el conde Raandan. Annabel dijo. Hemos cometido un error muy grande. Todos ustedes que no han visto la verdad, y yo que sabía la verdad, pero no la dije. Así que no hagan nada de lo que se vayan a arrepentir.
El conde Raandan vive para el reino de Redfard más que nadie, y Rouman Dimitri, que está aquí, ha venido a ayudar a petición del conde Raandan. Esta es su última oportunidad. Paren, bajen sus armas. Al final de esas palabras, la gente se quedó en silencio como por arte de magia. Fue Rouman Dimitri quien rompió el silencio. El día que vinieron a la mansión para atacar al conde Raandan. Le hice esta pregunta al conde. ¿Por qué no dice la verdad? La pobreza del reino de Redfard no es responsabilidad de la familia Raandan, así que ¿por qué cargas con la culpa mientras haces tanto por el reino, a diferencia de los que se llaman patriotas? Ese día. El conde Rondón dijo. En una época de odio, en esta dura realidad. Para que el reino de Redfard no caiga, es necesario tener a alguien que pueda aceptar las críticas de la gente. Sabía que las acusaciones contra él desaparecerían si decía la verdad. Pero no fue así. En la era del odio, si la persona que merece ser culpada no es solo un noble, sino el rey que gobierna el reino de Redfard. Sabía que los disturbios de hoy se habían convertido en levantamientos que derrocarían al país. Vi a Jacqueline. Desde el momento en que apareció Annabel, Jacqueline estaba distraído con el rostro pálido. Jacqueline. Este disturbio era puramente tu intención. Cargar las monedas de oro en el carruaje para resolver el problema con el Banco Dorado era un secreto desconocido para cualquier persona ajena a la información privilegiada, pero tú sabías exactamente por dónde se movía el carro y esperaste ahí. Esa información. ¿Quién te lo dijo? Y la persona que dio la información todavía existe. ¿Qué es eso? Jacqueline puso los ojos en blanco. Pensando en ello. Había algo extraño. Me quejé como cualquier otro día, pero el dueño de la taberna aumentó la situación con comentarios que incitaban a la revuelta como si estuviera esperando. Fue lo mismo cuando visité la mansión del conde Rondón. Ante los comentarios hostiles contra Rouman Dimitri, Jacqueline temió que la situación se volviera grave. ¿Y ahora? Como dijo Rouman Dimitri, el dueño de la taberna no aparecía por ningún lado. Desde el momento en que robó las monedas de oro, desapareció como un espejismo. Quizás la persona que dio la información ya ha desaparecido. Ciertamente, ha tenido la oportunidad de ver la verdad. El hecho de que la fuente de la información sea extraña, y el hecho de que gente ordinaria que no puede usar auras haya derrotado a los espadachines de aura que escoltaban el carro. Después de pensar un poco, me di cuenta de que era extraño. El significado de la secuencia de situaciones está claro. Había instigadores que dirigían el caos en Redfard, y tú has cruzado el río sin retorno por ellos. El conde Raandan fue una persona que sirvió al país más que nadie. Y por mi culpa, murieron soldados inocentes y el conde de Raandan quedó herido de gravedad. La verdad era dura. El propósito de 100.000 de oro. Annabel. Y, al hecho de que estaba agitado. La gente no podía decidirse. Resultó que era una decisión estúpida tomar las monedas de oro y alegrarse, y resultó que era una decisión tonta hundir el reino de Redfard en el abismo. Rouman Dimitri dijo. Lo preguntaré por última vez. ¿Es Jacqueline realmente el héroe de Redfard? Esto es lo que se siente al tener una parada por accidente. La gente se quedó sin palabras. Hace solo unos minutos. Estaban enfadados. Y unieron sus fuerzas para derrotar a Rouman Dimitri, que arrastraba al héroe de Redfard. La gente acudió a la plaza. La gente que tenía un día duro cada día debido al hambre mostraba sus ojos brillando con intención asesina para no llevarse las monedas de oro que tenían en sus manos. Por cierto. La verdad era otra. Rouman Dimitri, y el conde Raandan. El hecho de que hayan estado haciendo cosas diferentes a las que pensaban, los poderes de la gente son arrancados de sus manos. Kangoo. Clink. Dejé caer mi arma. Perdí mi enemistad. Ya no podía levantar mi arma ni atreverme a enfrentarse a Rouman Dimitri. Tenía el rostro enrojecido. Al recordar mis acciones, me di cuenta de lo estúpidos que eran. En el centro. Jacqueline estaba allí. Mientras dirigía una serie de situaciones, parecía que iba a perder la cabeza por la realidad que no podía manejar. ¿Qué demonios he hecho? Las palabras de Rouman Dimitri se clavaron en mi pecho. Así es. Tuve la oportunidad de ver la verdad. La gente denunciaba al conde Raandan como un antipatriota,
Pero cada vez que ocurría algo, traía a todos los forasteros que podía. Al principio reaccionaban con hostilidad. Pensaba que estaban explotando la mano de obra a bajo precio, pero en su actitud y trato hacia los trabajadores externos, mostraban un cuidado excesivo. Entonces, en respuesta a la pregunta de Jacqueline sobre cómo era la vida aquí, un sirviente que había trabajado para la familia Randan durante mucho tiempo dijo: para ser sincero, estoy muy contento con la familia Randan. Sé que la gente me abofeteará por decir esto, pero el conde Randan no es tan malo como la gente dice. Cuida y trata a sus sirvientes más que nadie, y nosotros lo respetamos. Así que no lo odien demasiado. No importa cómo el mundo retrate al conde Randan, sabemos que nunca será el mismo. Esa fue una palabra escandalosa. Todo el mundo lo critica como un antipatriota, pero él miraba la situación con una mirada severa en la que solo el servidor de la familia Randan decía algo diferente. Tal vez ese sea el precio de la comodidad. Como no hay hambre a la sombra de Randan, pensé que por mucho que el conde Randan fuera un antipatriota, estaba obligado a ser un sirviente agradecido. Vi la verdad. Oí la verdad. Experimenté la verdad. Había seres que conocían la verdad sin decirla, pero Jacqueline, a diferencia de ellos, se apartó de la verdad. El día que asistió a la fiesta. Incluso después de traer comida para alimentar a su esposa, fue al bar y se quejó. Tal vez era un sentimiento de inferioridad ante lo que no disfrutaba, no lo sabía. En ese momento. ¡Ay! De repente. Bajó la mirada a sus manos. Los trazos rojos de los que había estado orgulloso hasta hace poco se deslizaron por mis ojos y se derrumbaron a mi alrededor. Asimismo. Como dijo Rouman Dimitri, he cometido un gran error. Jacqueline se apretó la cara. Su cuerpo temblaba y sollozaba, y no podía dejar de llorar, mezclado con la desesperación por las emociones que no podía manejar. Lo siento mucho. Nunca pensé que el conde Randan fuera el que trabajara tanto por nosotros. No lo pensé. Todos le llamaban antipatriota, así que siempre dudé de sus intenciones por su calidez. Nacido en una familia de plebeyos. Jacqueline vivió una vida diferente a cualquier otra. En lugar de planificar el futuro lejano, daba prioridad a la vida que tenía delante, y al vivir así, formar una familia y responsabilizarse del sustento de sus hijos se convirtió en todo en mi vida. Era una realidad aburrida. Sabiendo que la realidad no cambiará, aunque nos empeñemos en lo mismo que ahora, nuestra insatisfacción no hizo más que aumentar con el paso del tiempo. Su visión se estrechó. Las historias de éxito de la gente que oímos de vez en cuando no son tan realistas como las de países lejanos. J.E., ¿cómo voy a hacer esto? Por favor, dígame cómo. No lo sé. Incluso después de hacer algo tan estúpido, sigue siendo muy difícil aceptar esta situación. Lo es. Era el público en general. Se convirtió en el héroe de Redford por casualidad, pero de hecho, era especial en el proceso, por lo que no fue capaz de liderar a la gente. Por el contrario, al ser gente corriente, la gente simpatizaba con los comentarios de Jacqueline. Jacqueline era el objetivo de la agitación, pero de hecho, cualquiera podía sustituir completamente el papel de Jacqueline. Su rostro estaba manchado de lágrimas. Confirmado por Rouman Dimitri, su rostro está horriblemente contorsionado como un hombre cuyo mundo se ha derrumbado por completo. Como una persona ordinaria que vivió una vida que se repite cada día. No tenía experiencia para aceptar una serie de situaciones. Frustrado. Sollozaba y lloraba a gritos, sin importarle lo que la gente miraba. Un espacio donde el silencio se instala. La gente no podía decir nada. No lo criticaba ni tampoco lo consolaba. ¿Por qué no son diferentes? Se proyectó en Jacqueline, y finalmente dejó que Rouman Dimitri juzgara la situación por completo. Rouman Dimitri dijo: Jacqueline. Tú también tienes tu propia historia. Los disturbios que atacaron al conde Randan no fueron para beneficio personal, y tú, que robaste las monedas de oro, las diste al pueblo, demostrando para qué llevabas las armas. Sin embargo, SHH sacó su espada. A pesar de la mirada perpleja de la gente, apuntó la espada al cuello de Jacqueline. No hay excusa para lo que hiciste por ningún motivo.
Fuiste instigado y atacaste el carruaje del conde Raandan, matando a soldados inocentes en el proceso. Ellos también tienen una familia. Aunque hayas iniciado un motín por tu familia, tu malentendido hizo que las familias de los soldados perdieran a su único padre o hijo. ¿Qué crees que puedes pagar por eso? Aunque supliques con lágrimas, no significa que los muertos puedan volver. Vio a la gente. No se trata solo de Jacqueline. Con solo Jacqueline al lado, las palabras de Rouman Dimitri fueron para todos los involucrados en el disturbio. El agua se derramó. Para que Redford no repita el mismo precedente, los errores no pueden hacer desaparecer la responsabilidad de los actos. Jacqueline. Usted no es el héroe de Redford que la gente respeta. Solo eres un asesino que cometió un error, y te haré responsable. Jacqueline apretó los ojos. Aceptó su muerte. Su cuerpo tembloroso demuestra que es un ser humano frágil, pero la sangre del conde Raandan brilló en su cabeza. Sus errores a la vez. Una persona que se dedicaba al reino de Redford estaba a punto de morir. Si le hubiera dado con un poco más de fuerza, el conde Raandan, que cayó sangrando, no habría podido levantarse. Lo arruinó. Él al menos. No evitó lo que había hecho. Escuchen, ciudadanos de Redford. Recuerden que hoy Jacqueline puede no ser el héroe de Redford, pero seguirá siendo un salvador que aceptó sus muertes y asumió sus pecados. Más tarde, cuando cometan el mismo error una y otra vez. Recuerden, entonces, que no habrá nadie más como Jacqueline para tomar tu lugar. En ese momento. Flash. Blandió su espada. Un hombre que era demasiado ordinario para ser llamado un héroe. Así, Jacqueline cayó al suelo, salpicando sangre. Al mismo tiempo, el conde Rondón dirigió sus tropas hacia el Palacio Real. No quería un derramamiento de sangre que sumiera al país en el caos, pero por ahora no había otra forma. La ira de la gente ha llegado a su punto máximo. Ahora solo me atacaron a mí como simple noble, pero si no se resuelve la raíz del problema, en cualquier momento se producirá un caos insoportable. Después de todo, por el futuro del reino de Redford. Alguien debe levantar las armas y bajar al rey Redford del trono. Incluso mientras caminaba. Mi mente estaba sumida en una confusión infinita. Aunque ahora estaban de acuerdo en el propósito de derribar al rey Redford, Rouman Dimitri esperaba usurpar el trono y ascender al mismo. Ese era otro asunto. El rey Redford tenía un príncipe que se preocupaba por la seguridad de su país. Cuando recordó la cara del príncipe que le dijo que estaba dispuesto a rebelarse por el bien de este país, se preguntó si era correcto seguir a Rouman Dimitri. Bajo el mismo cielo. El linaje real no puede ser bifurcado. Si quieres derrocar al rey y reclamar el trono, no tienes otra opción que tomar la vida del príncipe. ¿Para qué me rebelo? Solo un propósito. El bienestar del país. Juzgando con frialdad, el príncipe de Redford no era digno del trono. En tiempos de agitación, se necesita a alguien que ordene el caos, pero los años han demostrado que el príncipe no es una gran persona políticamente. También me pidió que liderara la rebelión. Era como si supiera que las acciones del rey eran erróneas, pero admitió que carecía de poder y capacidad para revertir la situación. Esa elección hizo que me decida. Un momento de vacilación en el palacio lo arruinará todo. Lo siento, príncipe. La elección recae en el líder. Incluso para aquellos que le siguen. El conde Rondón ya no se inmutaba. Jefe de los caballeros. Dígame. En el momento en que entre en el palacio. Solo pediremos una conversación. Si los caballeros reales que siguen a su majestad muestran su ira hacia nosotros, entonces sin dudarlo, vuela la cabeza del comandante de los caballeros reales y somete a las tropas bajo su mando de inmediato. Ten en cuenta que al final, es una lucha que roe la carne de Redford. Sin el resultado y el proceso, Redford está destinado a caer en la ruina. De acuerdo. El comandante de los caballeros mostró una expresión complicada. Los caballeros Raandan y los caballeros reales estaban cerca, pero no mostró ninguna duda en las órdenes del conde Raandan al que seguía. Es algo que siempre he querido. Viendo la devoción del conde Raandan por su país, los caballeros siempre pensaron que la realidad habría sido diferente si un hombre así hubiera sido el rey de Redford. Finalmente. Llegó al Palacio Real.
Sin embargo, el guardia abrió la puerta como si los estuviera esperando. Por favor, entren. Más allá de la vista. Había caballeros reales. Encontraron al conde Randan y se arrodillaron. Los caballeros reales de Redford son los que protegen a la familia real. Sabiendo que es un crimen de traición ir en contra de su majestad el rey, tomé la decisión de enderezar el país. Aquí cerraremos los ojos y nos taparemos los oídos. Así que consigue lo que quieres. Haz lo que tengas que hacer por Redford, por este país. La decisión del conde Randan. La gente de la familia Randan no era la única que lo deseaba. La gente del palacio. Tienen cosas que escuchar. La gente habla del conde Randan como un campesino, pero el contenido de la información que llega a palacio es diferente. La esperanza de Redford. El conde de Rondón se dedicó tanto al país que las vastas fortunas que había ganado de generación en generación se agotaron. Fue un movimiento que no se puede comparar con el del rey. A diferencia del rey, que va a la mesa de juego todos los días y se gasta su dinero, y está obsesionado con las mujeres y el alcohol, el conde Randan asumió los deberes del rey. Por lo que abrieron las puertas por él. Aunque conocían el significado de la espada de la familia real, aunque sabían que una sola aparición socavaría su valor. El comandante de los caballeros reales cerró los ojos. Aunque no podía unirse a la rebelión, decidió que lo mejor para el reino de Redford sería cortar el derramamiento de sangre en la medida de lo posible mientras el conde Randan ocupaba el trono. Gracias a ello, el conde Randan pudo cruzar el camino con seguridad. Atravesó los largos pasillos que normalmente se utilizan para informar al rey, y las fuerzas armadas lo siguieron. El día de hoy. ¿Cómo será recordado por la posteridad? Algunos lo llamarían un rebelde de la rebelión, pero el registro de la historia no era tan importante. Un hombre llamado Maekuno. Para el conde Randan, la primera prioridad siempre fue la seguridad de Redford. Se llamará como se llamara, él solo hacía lo que creía que era correcto. Chidir. Abrió la puerta. Cuando los caballeros de la familia abrieron el camino, el conde Randan entró en el espacio donde estaría el rey con una expresión endurecida. En ese momento, la expresión del conde Randan se oscureció de asombro. Al trono que siempre admiraba. El rey Redford tenía el rostro pálido y la cabeza baja. Con una cara pálida. La sangre gotea de su boca. El rey ha muerto. Con información visualmente inaceptable, el conde de Rondón encontró una nota que se cree fue dejada por el rey. Conde Randan. Cuando me enteré de que te habían atacado, no pude controlar mi ira hacia mí durante un tiempo. Debido al caos causado por mí, el rey de Redford. Aunque sabía que te dedicabas a Redford, los días que me ignoraste durante mucho tiempo me hicieron enfadar. Era extraño. El contenido del testamento era diferente de lo que la gente dice del rey. En realidad, tenía una razón para vivir profusamente. La gente dice que la muerte de mis hijos es un desafortunado accidente, pero entre bastidores había una horda de maldad que amenazaba el bienestar de Redford. No solo mataron al hijo mayor, sino que también acabaron con la vida de su todavía joven hermana. Y un día. Me enviaron una carta. Sus amenazas eran que si no iba a la mesa de juego todos los días y llevaba una vida libertina, incluso matarían a mi último hijo. De hecho, el segundo fue envenenado. No soy consciente de ese hecho porque tomo el antídoto que me dan cada vez, pero si muestro la actitud correcta para el país, aunque sea un poco, el segundo morirá. Era una verdad oculta. Había una información en el testamento que ni siquiera el conde Randan conocía. Soy un rey incompetente. No cumplí con mis deberes como rey, y como padre, me ocupé egoístamente de mis hijos. Pero ahora sé que no es así. Si hubiera sido más codicioso para proteger a mis hijos, muchas personas en Redford habrían perdido la vida. Conde Randan. Usted es el líder que Redford quiere. Si renuncio al trono, Redford recuperará rápidamente la estabilidad en torno a usted. Así que. No se manche las manos de sangre. Me suicidaré para que no haya más fuerzas malignas que me amenacen, así que por favor cuide este país que he arruinado. ¿Qué es esto? La mano que sostenía la nota temblaba. El conde Randan apretó los dientes y leyó las últimas palabras. Por último, espero que no obligue al príncipe a tomarse el resto de su vida. Después de todo,
es un niño al que le queda poca vida. Ese fue el final. El conde Ra'andan tomó el testamento. Era lo mismo. Así como Jacqueline no conocía su verdad, él tampoco conocía la del rey. Era realmente irresponsable. Esta muerte no borraba las atrocidades que el rey había cometido, pero había algo que debía hacer como conde. Encuentra al príncipe ahora mismo. Debes decirle esto. La vida restante. Aunque ese tiempo sea corto. El conde de Ra'andan quería que el príncipe supiera la verdad sobre el incompetente rey al que la gente denunciaba. Aunque era un incompetente. El rey de Redford vivió solo para su hijo.